El romcom es sin lugar a dudas uno de los géneros más populares que hay en el mundillo del anime a día de hoy, lo cual es bastante normal, ya que es muy fácil de ver. Su público suelen ser generalmente hombres muy musculosos que no tiran menos de 100 kilos en banca. Esto es algo muy normal según mi opinión, porque si te fijas bien, la mentalidad de los romcoms y del gimnasio son bastante similares. Dejad que os muestre algunos puntos para que veáis a qué me refiero. El primer punto se basa en la gratificación aplazada. Pensadlo. En un anime H, la gratificación es instantánea. En el primer capítulo ya van a la acción. De hecho, casi nadie se queda a ver la trama. Es entretenimiento vacío, por mucho que le duela a Samuel L. Jackson. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Sin embargo, en una romcom las cosas van a fuego lento. Los protagonistas tardan su tiempo en cogerse de la mano. Es como en el gimnasio, no te vas a poner fuerte por entrenar un día, lo que viene perfecto para hablar del siguiente punto. La base para construir un buen físico es la constancia y el trabajo duro. Eso es lo más determinante. Entrenar es muy duro y habrá muchos días en los que no quieras ir a entrenar. Pues con las romcoms pasa lo mismo. Habría que ser un verdadero loco para querer seguir esas obras al día sin querer sacarse los ojos. A menos que seas este tío. Oigan, pues allá vi una niña que se me hizo guapa y voy a aprovechar para enseñarles cómo ligar. Hola, Aña, ¿cómo te llamas? Lili. Lili, es que te vi y dije, hija de la minita. Sí, o sea, de que... jijijija. No, gracias. Es porque soy un lobo solitario, ¿verdad? Pues ya nos vamos, ¿no? Sí. Pero cuando al fin triunfa el amor, esa sensación es insuperable. Igual que posar en el espejo durante 3 horas. Ya ha quedado claro el por qué el mayor número de consumidores de romcom suelen ser fisioculturistas. Pero, ¿y si te dijera que tú también puedes serlo? Interesante, ¿verdad? Pues permíteme que te recomiende unas cuantas obras que te irán muy bien para introducirte en este mundillo. Te haré una pequeña sinopsis de cada una para que elijas las que más te interesen. Kaguya-sama. Esta obra es muy buena. Trata de 2 sociópatas que son incapaces de expresarse sus sentimientos mutuamente y se ponen pruebas raras en plan Sao. Sonobisuke Doll. Este va de una cosplayer. No tengo nada más que añadir, pero lo he puesto en la miniatura, así que tenía que salir para que no me acusen de hacer clickbait. Takagi-san. Este anime es muy tierno. Va de una chica que le hace bromas a su compañero de clase y él reacciona de formas graciosas. Por algún motivo, este anime atrae a muchísimos nintendófilos y jugadores de Genshin Impact. ¡Qué repelús! Nagatoro. Este no me gusta. Romantiza el bullying. Hay que cancelarlo. Naruto. ¿Qué? Esto es una romcom. ¿No veis que desde el minuto 1 Naruto y Sasuke se quieren explorar el esfínter mutuamente? Hay que estar ciego para pensar que esto es un shonen. Nisekoi. Este fue mi primer romcom. Va de un amor forzado por la conveniencia de sus padres. Y no sé si sabíais que está basado en la relación entre los hijos del presidente norcoreano y el dictador surcoreano. El romcom de mi amigo y una chica madrileña. ¿Por qué te tuviste que enamorar de mi amigo?
Pero esta no es la primera cosa que roban los madrileños. Estás viendo Top 10 cosas robadas por Madrid. Número 5. Las Champions del Madrid. ¿Por qué las tiene el Madrid? ¿Por Franco? No puede ser. Número 4. La capital. La capital de España era Valladolid. ¿Por qué está en Madrid? No puede ser. Número 3. El cocido. El cocido es históricamente asturiano. ¿Por qué está en Madrid? ¿Qué? No puede ser. Número 2. Mi cena. Hace unos años fui al KFC de Sol. Entonces entró una señora a pedirme comida. Le ofrecí patatas, pero me dijo, no, pollo. ¿Qué? Cómete las patatas y lárgate, petarda. Me quedé sin cenar, chicos. Número 1. Mi corazón. ¿Por qué tuve que enamorarme de Isabel Díaz Ayuso? Qué caprichoso es el amor. What the